Ok, buenas noches, chicos. Bueno, esas son bueno, este es el video para el ejercicio 1578 del BIR, que nos dice lo siguiente. Con el propósito de desenrollar un cable eléctrico de un carrete de 0,6 metros de radio fijado a un camión, un trabajador conduce hacia la izquierda con una rapidez de 5 metros en 3 segundos y al mismo tiempo un segundo trabajador sostiene el cable mientras camina hacia la derecha con una rapidez de 3 metros en 3 segundos. Si se sabe que el instante mostrado el grosor del alambre del carrete de 40 milímetros, determine A, el centro instantáneo de rotación del carrete y B, la velocidad del punto D en el interior del carrete. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este ejercicio es bastante sencillo. Primero, ¿cómo vamos a afrontar nosotros estos ejercicios? Nosotros siempre tenemos que hacer un diagrama. Entonces, aquí un detalle importante que hay que entender es lo que nos dice el enunciado. Por ejemplo, veamos que esas velocidades que nos están dando del punto B, que sería esta velocidad que tiene el carrete en este punto, esta es una velocidad absoluta, porque vemos que está referenciada con una persona que se está moviendo, no están diciendo que la persona se mueva a 3 metros en 3 segundos, no nos lo están diciendo con respecto al carro. Entonces eso es el primer punto, uno de los primeros puntos que hay que tomar en consideración. Y ahora bien, es ver que todo lo que van diciendo el carro y el carrete tienen una velocidad de traslación, que es la velocidad A, que vendría siendo esta velocidad de aquí, es de 5 metros en 3 segundos, y más bien esta de acá es de 3 metros en 3 segundos. Ambas son absolutas. Entonces, si nosotros recordamos, la definición de centro instantáneo es aquel punto que en ese instante pareciera que todo el sistema está, que aparenta que está rotando con respecto a ese punto. Si nosotros podemos ver cómo es la velocidad de este carrete, nosotros vamos a ver cómo está orientado. Podemos ver que la rotación va en sentido horario, es decir, en este sentido. Entonces, una de las maneras para ver nosotros dónde está la ubicación del centro instantáneo es tirar líneas perpendiculares a nuestros vectores de velocidad y vamos a ver que al menos están el centro instantáneo, vemos que para ambos vectores es igual, van a estar ubicados en esta línea punteada. En algún punto de esa línea punteada va a estar ubicado nuestro centro instantáneo. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber nosotros este centro instantáneo? Nosotros vamos a ver que pareciera que todo el sistema va a estar girando con respecto a este punto. Entonces nosotros sabemos que, veamos que en esta forma, si nosotros vemos como que el sistema gira con respecto a este punto, que vamos a llevar al centro instantáneo, tiene sentido porque veamos que si nosotros nos vamos a este punto B, la dirección de la velocidad va hacia la derecha y si nos vamos desde este centro instantáneo a el punto A, vamos a ver que las velocidades tienen sentido. En caso contrario, que nosotros, pues, por ejemplo, pusiéramos aquí el centro instantáneo, si nosotros tuviéramos esta velocidad de rotación, que sabemos que es en este sentido, veamos que la velocidad B no concuerda. Entonces, o si lo hiciéramos aquí abajo, por ejemplo, si lo hiciéramos acá, veamos que el vector de velocidad VB sí tiene sentido, pero vector de velocidad VA no tiene sentido. Al menos en la forma que recordemos que tienen que ser concordantes, tiene que haber congruencia entre el vector de velocidad lineal con el de velocidad angular. Entonces, nosotros sabemos que va a estar ubicado en algún punto de entre el punto A y B. Entonces podríamos decirlo que podría ser, vamos a hacer un pequeño diagrama por acá. Aquí tenemos nuestro centro instantáneo. Aquí vamos a tener a B, aquí vamos a tener a A. Vamos a ver que podríamos decir que este es RA de CI y esto más bien sería la posición de B con respecto al centro instantáneo. Esto nos va a servir más adelante. Ahora bien, bueno, podemos definirlo una vez. Veamos que esa posición, nosotros sabemos que todo ese vector tiene que medir 0,6. Entonces de aquí podríamos sacar una relación que nos sirva más adelante para resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos ver este ejercicio? Vemos que ya tenemos velocidades absolutas y ya con eso nos quitan un montón de factores encima que nos pueden ayudar a resolver. Ya no tenemos podríamos definirlo con respecto a estos valores. Por ejemplo, podríamos obtener la velocidad de B con respecto de A, que sabemos que sería esta ecuación de acá. O también podríamos obtener la velocidad de A con respecto de B. Es muy sencillo. Recordemos que la velocidad de A es la parte de traslación y la velocidad de B relativa con respecto de A es la parte de rotación. Veamos que en este punto A sí tiene una magnitud, que ya sabemos que, ahora, es un detalle importante, vamos a decir que hacia la derecha es la dirección positiva. Entonces, según este marco de referencia que nosotros definimos, vamos a tener que la velocidad de A va a ser en menos I
y va a ser con una magnitud de menos 5i. Ahora bien, para la parte de rotación nosotros tenemos, ya sabemos que la velocidad angular está en K positivo, no sabemos su magnitud, pero le queremos obtener, entonces sería omega, que sería en K positivo, cruz eh, RB de A, que recordemos que viene de la fórmula, que esto acá sería omega cruz RB de A. Entonces, ¿qué significa? Es que pongamos un punto y estamos en A y nos vamos hacia B. Entonces, esa distancia sería 0.6 en J positivo. Entonces, si nosotros hacemos esto, sería menos 5, que ya es un valor fijo, más K cruz J nos va a dar menos I. Entonces, nos va a dar 0.6 W en J negativo. Perdón, en I más bien. K cruz J nos va a dar en menos I. Entonces, más bien esto de acá es un menos I. Digamos que ya nosotros tenemos esta primera ecuación y ya nosotros conocemos el valor verdadero de la velocidad de V. Entonces sería decir que VB es igual a VB. Digamos que solo tenemos componentes en X. Entonces sería 3 es igual a menos 5i. Menos 5, perdón, porque ya no hay que poner los vectores unitarios. Menos 0.6 omega. Y aquí un detalle. Mentira, eso fue un error. Esta más bien la velocidad de angular es en menos k, porque vemos que es sentido horario más bien aquí. Entonces este vector de acá es menos k y aquí vamos a tener un positivo. Entonces con eso ya dicho, vamos a tener que sería 0.6 W es igual a 8 y aquí sacaríamos que W es 40 tercios radianes entre segundo. Entonces ya de acá sabemos cuál es la velocidad angular. Ahora, ¿qué nos falta? Obtener la ubicación de nuestro centro instantáneo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a usar lo que habíamos dicho anteriormente, que aquí tenemos, eh, por algún punto entre A y B vamos a tener el centro instantáneo, que no sabemos cuántos son esas distancias, pero nosotros conocemos cuántos son esas velocidades. Si nosotros recordamos la definición de centro instantáneo, es como que tuviéramos un punto que su velocidad es cero y de ahí podríamos verlo como una rotación pura, las demás velocidades. Entonces, ya nosotros sabemos que todo este vector de acá, bueno, aquí tenemos la velocidad de B, aquí tenemos la velocidad de A y sabemos sus magnitudes. Entonces, podríamos obtener, hacer lo mismo, obtener por medio de la ecuación de velocidades relativas, obtener alguna expresión que nos ayude a obtener cuánto es, por ejemplo, podríamos hacerlo con RA de CI y obtener cuál es la ubicación de nuestro centro instantáneo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer que la velocidad de A es igual a la velocidad del centro instantáneo más la velocidad de A con respecto al centro instantáneo es igual, y de aquí, vamos que recordemos que el centro instantáneo tiene velocidad cero, entonces esto es cero, más eh, omega, que es la velocidad angular, que es en menos K, cruz, la ubicación de C, de A con respecto al centro instantáneo. Si nosotros estamos en el centro instantáneo y nos movemos hacia A, vamos a ver que es en menos K. Entonces sería menos RA CI en menos J. Entonces, si nosotros hacemos este producto cruz, sería menos I, y entonces sería, eh, sería menos K cruz J nos va a dar menos I, sería omega por el vector de posición desde el centro instantáneo hacia A, y nosotros sabemos cuál es este valor de la velocidad angular, que sería menos 40 tercios por RACI. Y nosotros sabemos que este vector es el menos I por el producto cruz. Entonces ya nosotros sabemos la magnitud de la velocidad de A, entonces solo es igual a que la velocidad de A es igual a eh, menos 5. Entonces si decimos que la velocidad de A es igual a la velocidad de A, sería que sería menos 5 es igual a menos 40 tercios RA 6
Y de aquí vemos que ya solo es despejar. Entonces sería que RCA6 sería 8 entre 40. No, mentira. No, mentira, que fue un error. Que sería más bien 15. 15 de 40. Pues 15 entre 40 nos da que es 0.375. Entonces ya sabemos que teniendo la rueda acá, desde a el centro instantáneo está ubicado a 0.375 metros. Y ahora nos piden más bien la velocidad de D más bien. Y esto es muy sencillo porque vemos que ya tenemos cuánto es este vector de acá, que serían 0.6. Y viendo la rotación del sistema, nada más, si vemos que la velocidad angular es en este sentido, vamos a ver que esta velocidad va a ser igual en menos i. Y nada más es de tomar en cuenta que el vector de ubicación de RD con respecto al centro instantáneo es igual a 0.375 más los 0.6 y todo esto en menos j. Entonces, con eso, si nosotros nos vamos y decimos que tenemos la velocidad de D es igual a menos 40 en cada cruz menos 0.975 en menos j, porque vemos que estamos arriba y nos vamos hacia abajo. Esto nos va a dar que la velocidad de D es igual a eh, menos 13 n. Y esta sería la solución de este ejercicio.